La verdad, un lindo desafío, y el mayor desafío va a ser, yo no voy a hablar, voy a contar tiempo y vamos a disfrutar de este panel. Y para comenzar, vamos a comenzar por la doctora María Victoria Flores, de la Universidad Nacional de Córdoba y magíster en Derecho Administrativo. Fue concejal del 2015 al 2019. En 2019 asumió como presidente el ente Córdoba Obras y Servicios, más conocido como COIS por nosotros, y a partir de diciembre del 2023 es la ministra de Ambiente y Economía Circular del Gobierno de la provincia de Córdoba, asumiendo el desafío de expandir el modelo de la economía circular y el desarrollo sostenible. Gracias, María Victoria. Bueno, yo me paro un ratito porque obviamente no, el pasador alguien lo tiene. Bueno, rápidamente contarles cuál es la misión. Un poco al inicio, mis compañeros del panel anterior están charlando de al lado todavía, ¿no? Bueno, contarles como al inicio, cuando inaugurábamos con el ministro Buzo y todas las autoridades del INTA, a quien agradecemos la participación, creo que ya han hablado muchísimo de esto de empezar a mirar, no sé si recién lo decían, ambiente productivo, producción sustentable, no importa por dónde lo quieran mirar, pero estamos convencidos todos los que estamos acá que ese es el camino. Entonces, hoy quería rápidamente, desde la mirada ambiental y lejos de ser romántica en los conceptos ambientales, sí empezar a hablar de lo que entendemos que desde el Ministerio y en la Secretaría de Cambio Climático estamos llevando adelante. Rápidamente hacerles una introducción. Esto lo conocemos todos, cambio climático, agricultura. El planeta obviamente está calentando y estamos viendo las consecuencias del cambio climático. El cambio climático no obedece a una actividad ni a una razón, pero sí tiene muchísimos componentes, que es lo que vamos a analizar rápidamente. Según el World Economic Forum, las proyecciones de las preocupaciones de la población, si lo medimos a 2 años, van a ver en inglés, cosa que no me gusta, pero hablan en inglés, habría que ponerlo en castellano, y con distintos colores. Los colores verdes representan las preocupaciones ambientales para los próximos 2 años y para los próximos 10 años. Es decir, para los próximos 10 años la población mundial entiende que los problemas son netamente ambientales. Cuando eso lo traducimos en la localidad y empezamos a ver en términos de cambio climático cómo los gases de efecto invernadero se comportan en función a las diferentes actividades que tiene la vida humana para existir, para mover, para producir, para desarrollarse, cada uno independientemente, vemos que la agricultura, la ganadería, la tierra, el trabajo de la tierra es uno de los mayores emisores. No me odien por dentro porque soy ministra de Ambiente y esto tengo que decirlo, pero este no es el problema. En realidad, esta es una foto, un estado de situación, porque lo que venimos a proponerles, si esto anduviera, es la relación directa o bidireccional, como escribimos, que tiene el cambio climático con la agricultura. Y podemos analizar muchas horas los modelos anteriores de producción, los modelos actuales, que está bien, que está mal, pero eso no es el métier de ambiente, ese es el métier del INTI, del INTA, de ustedes, de la universidad, del Ministerio de Bioagroindustria. Nuestro métier es poder empezar a vincular la relación que tiene la agricultura con el cambio climático. Y ahí tenemos aumento de temperaturas, no es que la agricultura lo genere, sino es cuál es la incidencia que puede llegar a tener. Eventos climáticos, propagación de plagas, bueno, todo lo que vimos recién. Voy rápido en esto, además de que voy rápido en todo, porque me parece que lo importante viene ahora. Si bien el mundo nos está hablando de regulaciones, que acá muchos hablaban de, para ir a pedir créditos, necesitamos ser sustentables, necesitamos llevar reportes de huella. De hecho, nuestro ministerio en la Secretaría reporta, mide huella, pero no nos podemos quedar solo con el papelito, no nos podemos quedar solo con la necesidad de decir mi empresa sola es sustentable, yo hago bien las cosas, porque entendemos desde lo público, y esto es una bandera de nuestro gobernador Martín Yayora, que lo público tiene que acompañar el desarrollo de lo privado, si no el privado va a avanzar, porque el negocio del privado es avanzar, y el negocio del Estado es dar estas condiciones que necesitan los privados para poder avanzar al mundo. Y Córdoba es una provincia que se desarrolla, que produce, y el ambiente para nosotros no es un problema, es un elemento a tener en cuenta, es una transversalidad que muchas veces con el Ministerio de Bioagroindustria vamos y venimos, nos peleamos, porque no crean que todo fluye y todo es hermoso, nos peleamos bastante, pero logramos buscar el equilibrio. Y un poco de esto se trata esta presentación o esta introducción. Cuando hablamos del mundo nos está pidiendo regulaciones,
también nos está pidiendo que empecemos a ver cómo hacemos este proceso de sustentabilidad, que es un poco lo que ya han hablado, seguir profundizando en cómo medir, cómo evaluar, cómo controlar, cuáles son las calculadoras. Bueno, de esto se ha hablado bastante, entonces no quiero profundizar para hacerles perder el tiempo. Lo que sí quiero es hacer hincapié en cómo podemos hacerlo, y acá es donde juega un rol fundamental el Estado. ¿Cómo lo podemos hacer? Recién hablaba alguno de los que usaron la palabra anteriormente, la vaca feliz debajo del árbol, rinde mucha más leche. Y la verdad es que sí, estamos empezando a mirar los procesos de una manera distinta. Y por eso es que nosotros hoy estamos trabajando en una mesa, junto con el Ministerio, en ganadería regenerativa. Nosotros tenemos en Córdoba, como tiene el país entero, la protección del bosque nativo y un montón de restricciones, si se quiere, miradas desde la producción, que implican hasta acá puedo y hasta acá no puedo. Bueno, hoy estamos trabajando en mesas de ganadería regenerativa para empezar a aprovechar lo que necesitamos proteger, pero para que haga más rentable y que pueda tener otro rinde la producción. También estamos hablando de productores como proveedores de activos ambientales. Córdoba tiene una ley que ahora la vamos a explicar de atributos ambientales, pero entendemos que producir no es malo. Producir es muy bueno y tiene que tener además el plus para poder hablar de los mercados de carbono. Y eso tiene que ser hablado, charlado, pero también tiene que ser legislado. Si no, seguimos en este romanticismo de hablar del papelito que no le sirve a nadie más que a alguien para ir a sacar un crédito. Y muchas veces no se trata solo de bonos verdes o de créditos verdes. Y la alineación, como recién veíamos, con los estándares internacionales. Si no, es muy difícil empezar a hablar de generaciones de empleos nuevos, de empezar a proyectar en unidades nuevas de negocio, teniendo la misma producción, si no tenemos estándares ambientales sostenibles. Cuando hablamos de la competitividad en mercados internacionales y hablando de estados subnacionales, por ahí nos tratan un poco de locos cuando vamos al mundo a hablar de los mercados subnacionales, pero te dicen, no, disculpen, los créditos, los mercados son para estados nacionales. Pero tenemos una realidad en la Argentina que hay un gobierno nacional que no está abierto a discutir los mercados internacionales, pero sí tenemos provincias que están dispuestas a dar estas discusiones y de hecho hoy en la Argentina, la región centro, Santa Fe, Entre Ríos y 4 provincias más que componemos la Alianza Verde Argentina, estamos discutiendo los mercados subnacionales de carbono. Y esto significa que para nosotros no es imposible. Córdoba es una de las provincias que ya ha avanzado mucho más en materia legislativa, porque entendemos que la presión al mercado competitivo tiene que ser de abajo para arriba. Los mercados subnacionales, con la producción local de cada una de las provincias, tienen un potencial maravilloso para poder llegar a estas regulaciones europeas, internacionales y poder ser competitivos aún o a pesar de que el Estado Nacional diga no, eso no sirve, el cambio climático no se habla y el mercado no existe, no es por ahí. Nosotros entendemos, como dice nuestro gobernador, que hay que generar tanto mercado como sea necesario y tanto Estado como sea posible, porque ahí es donde están las condiciones. También hablamos de la proyección de la resiliencia climática y ambiental, que también es algo que acá se ha hablado bastante, y ahora voy a la parte quizás más interesante. Nosotros ya entendimos que se puede certificar atributos ambientales y poder ser proveedores de atributos ambientales al mundo simplemente midiendo lo que hoy tenemos. Y esto es en materia de biodiversidad, que quizás no tiene mucho que ver con la actividad agrícola o ganadera, pero hoy Córdoba ha sido seleccionada junto a Jujuy y Chubut por el BID para poder certificar atributos ambientales. Nosotros vamos a empezar a monetizar nuestro ambiente y la verdad es que no hay que tenerle miedo. Siempre los públicos, al menos en ambiente, no son tan productivistas, son mucho más ambientalistas y cuando les hablamos de monetizar el ambiente empiezan como diciendo, esta chica se equivocó de lugar, no es acá. Y la verdad es que no, el mundo está hablando de los atributos ambientales, el mundo está buscando compensar, equilibrar y mitigar las huellas de carbono con las certificaciones mundiales. Bueno, hoy Córdoba va a empezar a identificar cuál es su línea de base en atributos ambientales en biodiversidad y vamos a empezar a monetizar los atributos que tiene la provincia en un mercado internacional desde la provincia. Por eso quería contarlo porque para nosotros es motivo de mucho orgullo que BID haya seleccionado a nuestra provincia para certificar biodiversidad. Pero también eso tiene que ver con lo público, ¿no? Hoy la provincia de Córdoba tiene su gabinete provincial de cambio climático. El gobernador con un decreto
nos dijo a todos los ministros, vengan, vamos a trabajar nuestro plan de acción climática con la transversalidad del cambio climático en cada una de las acciones. Bioagroindustria, educación, cultura, turismo. Por ahí nos miran diciendo, ¿y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, hay un montón de acciones que desde el gobierno, desde las ONG, desde los terceros sectores e inclusive desde los municipios. Ayer firmamos un convenio con RAM-CC para poder asesorar a todos los municipios y empezar a pensar en términos de sustentabilidad la política pública, porque no es difícil. Hoy lo podemos hacer. Córdoba tiene normativa de avanzada, pero de nada le sirve al Estado legislar solamente si no tiene políticas activas que haga que el sector privado pueda. Y el primer escalón, si se quiere, son los municipios. Luego son las políticas públicas transversales de un gobierno y luego tenemos los mercados. Para poder llegar a todo esto es que Córdoba hoy cuenta, y dale con que ahí va, esta es la parte más linda de todas, y acá les pido que se despierten, no bostecen ni nada. Córdoba tiene sancionada en esta gestión, en diciembre del año pasado, una ley provincial de atributos ambientales. Y acá, con el Ministerio de Infraestructura, con Gabuti, en realidad, que es la Secretaría de Energías Renovables, trabajamos muchísimo, porque no es solo la agricultura, la ganadería, la energía, es todo atributo ambiental. Córdoba entendió que para empezar a hablar de mercados locales en estados subnacionales teníamos que tener la legislación que acompañara la posibilidad de generar estos mercados. ¿Por qué? Y porque tenemos que empezar a pensar cómo lo vamos a hacer. Y el cómo lo vamos a hacer no es solo la idea que tiene un gobierno o un gobernador de ir siempre un poquito más allá. Bueno, no vamos a hablar solo de bonos, vamos a hablar de un mercado local de carbono. Ahora, vamos a generar estas posibilidades. ¿Cómo? A través de una ley. ¿Por qué? Porque lo tenemos que hacer de hoy para siempre, porque ya no es romántica la mirada de solo cuidemos el planeta, es moneticemos los atributos ambientales, es decir, no solo los que hacen bien las cosas en materia de agricultura, de ganadería o de energía, sino todo aquel atributo que pueda ser medible, tiene que ser posible de estar verificado, validado y tener un valor. Recién acá también se hablaba de, nos quedamos con el certificado porque la verdad es que nos sirve para sacar créditos, pero no tiene valor en el mercado, no lo pueden en el sector privado intercambiar. Hoy nosotros con esta ley ya estamos trabajando en muchas mesas de trabajo, créanme, y acá el secretario de Cambio Climático no me deja mentir, nos está costando bastante, porque costando bastante ¿en qué? Todo lo nuevo genera como, ay, no sé cómo va a salir. Y si viene del Estado, capaz que peor. Entonces, estamos transitando con todas estas instituciones y acá es donde sí me detengo a quizás pedirles el acompañamiento y esa cuota de confianza que necesitamos el sector público y el sector privado. Nosotros dijimos al inicio con el ministro Buzzo que a nuestro gobernador no le da lo mismo trabajar solo el sector público o solo el sector privado. Si no trabajamos en equipo, esto no se va a poder realizar. Y la verdad es que necesitamos que estas condiciones se den. En esto que ustedes ven, que es casi como un flujograma, la intención es, en los inmediatos 30, 40 días, empezar a abrir el registro de los proyectos que puedan certificar iniciando en materia forestal. Pero esto, vuelvo a repetir, atributos ambientales aplica energía, aplica el plástico, aplica lo que quieran medir siempre y cuando tenga un beneficio ambiental. Ya estamos muy avanzados con las instituciones, acá nos acompañaba el amigo Duto desde la Universidad Católica, la Universidad Nacional, la UTN, INTA, INTI, la Bolsa de Cereales, que acá lo tenemos, estamos trabajando, la Fundación Mediterránea, el Instituto IERAL, el Bancor, bueno, todas son instituciones que ya nos dieron el ok. Esto tiene la cadenita, que es desde registrar un proyecto, cada institución con su expertise, generar los mecanismos de validación, de certificación, los ministerios, el sector público, decir lo que dice este proyecto que va a hacer, esta institución me lo ratifica y yo lo valido y lo certifico, pero a su vez hasta ahí estaríamos en el papelito. Avanzamos un poco más con el Instituto IERAL para poder decirle que alguna institución nos diga cuánto vale, cuánto cuesta este papelito, y también con el Banco de Córdoba, que es un banco de la provincia que respalda, para que sean los brokers. Ya te cierro, pero es que esto, si no aprovecho ahora, no los tengo más. En definitiva, lo que la Ley de Atributos Ambientales está buscando, que ya existe y que ya en Córdoba es una realidad, es empezar a hablar
a través de convenios específicos con las instituciones, y acá hago un minuto de agradecimiento. INTI, INTA, las universidades, el Bancor, el IERAL, todos nos dijeron que sí. Para nosotros tiene un valor incalculable poder contar con el acompañamiento, porque si fuéramos solos el Estado nos dirían, bueno, ya veo, dale, ya veo, porque no tiene posibilidades de intercambio privado. Pero lo que nosotros estamos generando con esta ley, y en breve vamos a lanzar el primer registro de proyectos, es que los privados tengan un plus económico más y nos animemos a decirle al mundo que desde Córdoba, aquel que hace bien las cosas y cuida el ambiente, tiene un plus, pero tiene un plus económico, no solamente de buena práctica. Van a poder valorizar y monetizar todas las acciones bien hechas dentro de la provincia de Córdoba, y este es un poco el resumen final. Esto no se los voy a repetir, ya lo han charlado, lo saben ustedes mejores que nosotros. El sector agroalimentario es vulnerable a los impactos causados por el cambio climático, pero creo que desde la provincia de Córdoba, con la interacción de todos los ministerios y la política pública, todo lo que viene es bueno, y el potencial de los mercados subnacionales de carbono es el camino por donde los privados van a tener este plus económico que todos estamos buscando. Así que muchísimas gracias, y ya te lo cerré. Me gusta hablar, disculpen. Muchas gracias, muy amable. Te saco un segundo, así te presento. Pablo, contador público, el próximo disertante de la Universidad Nacional de Córdoba también, experiencia en la regulación de servicios públicos, transformación digital del sector público y diseño e implementación de políticas estatales para acelerar la transición energética. Actualmente se desempeña como el secretario de Transición Energética de la provincia de Córdoba, y anteriormente se desempeñó como gerente general del ente regulador de servicios públicos, ERCEP, y también fue designado como coordinador del Consejo Asesor de Políticas Energéticas de Córdoba, CAPEC. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Marcos. A ver si me hace renegar a mí también. Bueno, buen día. Ante todo, muchísimas gracias a INTA por la invitación, por el espacio, a mis compañeros del panel, un privilegio y un orgullo. Les manda saludos y las disculpas del caso el ministro Fabián López, que por una cuestión de agenda no pudo estar. A ver, cambio climático, ya se habló un montón, no vamos a perder mucho tiempo en redundar en esto, pero como grandes brazos de estrategias para abordarlo, sabemos que está todo lo que tiene que ver con atenuar que el problema no se agrave, que tiene que ver con las emisiones, y lo que tiene que ver con la adaptación al cambio climático. Dentro del primer brazo, que es lo que tiene que ver con las emisiones, son tres acciones que se dicen fácil, pero que son complejas en cuanto a todo lo que implican. Medir la huella, un poco se conversó en los paneles anteriores, hacer acciones que reducen esa huella para mitigarlo, y luego entra para todos estos procesos que tienen emisiones que son más difíciles de neutralizar, dado la importante incidencia que tienen los fósiles en nuestra actividad económica, esta cuestión de poder compensar las emisiones, donde entran a jugar los mercados de carbono, motivo principal del panel en cuestión. La Secretaría y el Ministerio, si podemos por favor pasar a la siguiente, tiene un programa que justamente aborda las tres cuestiones: medición, mitigación y compensación, que es el programa de reducción y compensación de emisiones de gases de efecto invernadero. Brevemente, si podemos a la siguiente, yo les quiero comentar de dos de las principales que tienen que ver con la cuestión de mitigación. Somos grandes impulsores de la generación distribuida, con su variante también cordobesa, que luego se federalizó, que es la generación distribuida comunitaria, que, para quienes no saben, propone sencillamente un cambio de paradigma, donde el usuario deja de tener un rol pasivo, donde solo consume energía y paga la factura al final del mes, y pasa a ser protagonista generando parte de la energía que autoconsume, y eventualmente, si tiene un excedente, pudiendo inyectarlo en la red para que el sistema le reconozca el valor de esa energía. Córdoba, si podemos pasar a la siguiente, es el líder actual en el ranking de generación distribuida por cantidad de usuarios y por cantidad de potencia instalada en el país de generación distribuida. Y si podemos, una más, tenemos ya casos concretos de esto que les decía recién, que es la variante complementaria, que es la generación distribuida comunitaria, que no es motivo de esta presentación y por cuestiones de tiempo no la voy a desarrollar, pero que nos parece que es muy interesante como alternativa, principalmente para quienes no tienen acceso a la superficie en su propiedad y que necesitan por ahí generar o quieren generar, pero desde otro lugar remoto. La otra acción rápida de mitigación que les quiero comentar es la política de biocombustibles que tiene la provincia, que tiene su propia ley para la promoción del consumo
la producción y el consumo de biocombustibles. Me acompaña Mariano Santillán, que es el coordinador de la unidad ejecutora provincial de esta ley. Y como uno de los grandes hitos, no el único, pero que quiero mencionar, es un ambicioso plan de migración de flota de toda lo que tiene que ver con los vehículos del sector público. El Ministerio de Ambiente fue uno de los primeros de hacer esa migración a B20 y E17. Si podemos, por favor, pasar al siguiente. Te contamos con un observatorio. Estamos cerca de llegar a los 2.000 vehículos para la migración y este año se hizo una subasta de 6 millones de litros de biocombustible entre E17 y B20, junto con otras reparticiones del sector público. Y quiero ser claro, el objetivo no es el ministerio, el objetivo es todo el sector público provincial y obviamente otra de las variantes que no está desarrollada acá, pero es propiciar que el privado también cada vez se anime más a hacer este tipo de utilización de los biocombustibles con cortes mayores a los regulados. Como un ejemplo concreto de esto que acabo de decir, el Rally Cordobés, que es una competición competitiva, una competición de alto performance, justamente nos ayuda a poder desmitificar algunas cuestiones que tienen que ver con fantasmas que hacen que a veces no se anime a hacer esta migración, y fue es el primer rally nacional en haber migrado a E17. Víctor estuvo en esa, no sé por dónde está Víctor, pero estuvo en esa firma de convenio. Y por último, hablando de mitigación, obviamente no quiero dejar de mencionar, aunque sea al pasar, la cuestión de eficiencia energética. Sabemos que todo lo que tiene que ver con diagnósticos y la posibilidad de acceder a financiamiento son programas que estamos avanzando, tanto con el CFI como con el Banco de Córdoba, y a su vez la EPEC, la empresa provincial, está con un ambicioso programa de medición inteligente que es uno de los elementos necesarios para poder ser muy concreto y específico en encontrar dónde se pueden generar bolsas de eficiencia, no solo en el consumo final del usuario, sino en la gestión de los activos de transmisión, en lo que tiene que ver con los transformadores y todo lo que tiene que ver con la infraestructura que maneja EPEC. Ahora, entrando ya a lo de mercado de carbono y el tercer punto que decíamos en esas tres acciones, hablábamos de compensar. En el mundo ya existen distintos sistemas, creo que después Teresa va a contar un poco más de esto, de mecanismo de compensación o sistema de comercio de emisiones, y básicamente lo que se busca es alinear los incentivos para que, como bien decía recién la ministra, el que hace alguna cuestión que colabora a que se reduzca este problema, principalmente porque evita o captura emisiones de gas de efecto invernadero, se pueda contabilizar de una manera estandarizada, creíble y verificable, para luego poder ser transaccionada en un mercado secundario o eventualmente tomárselo uno mismo y vender un producto que tenga esa garantía. Como todo mercado tiene una oferta, tiene una demanda y un activo que están dispuestos a negociar. El activo es el conocido como crédito de carbono. Si podemos pasar a la siguiente. Nosotros hicimos el año pasado una primera experiencia, fue la primera experiencia en mercado de carbono impulsada desde el sector público por un Estado subnacional y de hecho en el país en general. Toda la minucia de cómo fue esta interacción la puedo contar y la he contado en otros lugares también, pero por tiempo solamente me voy a limitar a decir que dentro de lo que se basa en las competencias del sector energético se recibieron proyectos, como bien explicaba recién la ministra, que estaban interesados en participar. Se armó un comité, se cuantificó cuánto fue el impacto positivo de la reducción de emisiones de, por ejemplo, proyectos de generación de biogás por la captura del metano, y del otro lado se sacó, si podemos pasar a la siguiente, una serie de resoluciones. La principal de ellas fue el sector de la construcción, donde para los pliegos futuros de ese momento, es decir, ahora ya están dando, había un puntaje adicional de preferencia, de manera tal que si dos empresas quedaban con ofertas monetarias parecidas en una licitación, pudiera ser un diferencial haber participado midiendo y compensado parte o toda la huella de carbono de las obras públicas que realizan. De esta manera construimos demanda local, que es la otra pata complementaria a poder quizás también venderlo hacia afuera, pero necesitamos también demanda local que traccione justamente lo que decía el ministro recién, es un precio o un valor que alguien esté dispuesto a pagar por esto. Participaron una gran cantidad de oferentes y compensadores, estos son los números a grandes rasgos, pero más allá de eso, que fue una satisfacción haber conseguido estos resultados, nos dio una visibilidad que nos permitió, este es el certificado que se emitió en su momento. Me acompaña también Marco Sena, que va a estar esta tarde en el taller donde se hace más en profundidad algo que les voy a contar, los detalles de algo que les voy a contar terminando esta presentación. Él fue el coordinador del comité
Y si pasamos a la siguiente, nos permitió visibilizarnos, recibir, acá vamos a ir más rápido, de distintos premios, nos permitió también conectar con otras conversaciones, con el Cosquín Rock, con un biodigestor como Helios, donde se hicieron distintas acciones junto con el Ministerio de Ambiente y las agencias pertinentes, de por ejemplo usar los residuos orgánicos para generar energía limpia o para hacer aceite vegetal usado. Disparó todo tipo de conversaciones de sensibilización y divulgación. Pasamos a la siguiente, lo mismo con el Festival de Peñas Villa María, y a la siguiente, por favor, lo mismo con la carrera del Río Pinto, que es una de las más importantes de mountain bike de la región. En todas ellas hubo algo de medición de huella, hubo algo de biocombustibles, hubo algo de gestión de residuos, y lo más reciente, que la ministra recién no lo comentó porque fue protagonista, es Paul McCartney, que va a utilizar hoy 100% biodiesel en toda la generación, con un programa también de gestión de residuos y con una medición de la huella. Así que queremos hacer de esto una forma de divulgar en la práctica y no solo en la teoría. Pasamos por favor a la siguiente. Y acá me detengo, y como recién dijo ella también, en esta es la que, si no me venían prestando atención, les pido que sí presten atención, porque acá está el dulce de leche de lo que les quiero contar. Dentro de la divulgación, de la visibilidad que nos dio la prueba piloto, y gracias también a lo que hemos estado trabajando conjuntamente con la Secretaría de Cambio Climático y los Ministerios de Agricultura, que desde el año pasado y este año también ha sido absolutamente valiosísimo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que pudimos hacer es conectar con la gente de California. California es uno de los estados subnacionales líderes en todo lo que tiene que ver con esta cuestión, y ellos tienen en la Climate Action Research, que es un registro como si les dijera Berra o como si les dijera Gold Standard, una metodología que permite cuantificar la captura de metano cuando se colocan biodigestores. Y luego que se cuantifican con esa metodología, se permite certificarlo y eventualmente venderlo, ya sea a compensadores corporativos de cualquier parte del mundo, que la Climate Action Research ya tiene un prestigio que la pone en un lugar de aceptación en principales mercados de estas características. Esto se adaptó, ese protocolo que ellos tenían, a la realidad de Argentina. Córdoba lo impulsó, pero una vez que salió, y salió hace pocas semanas, es para toda la Argentina, y hoy por hoy ya está a disposición. Marcos va a estar un poco hablando más de eso, pero en definitiva, ¿cuál es el objetivo concreto de esto? Es que si ponen un biodigestor, o han puesto un biodigestor hace poco que trate efluentes del sector ganadero, pueden llegar a tener, con un acceso no muy oneroso, una fila más en el Excel de repago, que no le va a repagar el biodigestor, pero que va por lo menos a colaborar o aportar unos, no sé, esto depende del privado también que lo compre, pero 8 o 10 dólares por tonelada de carbono equivalente evitado. El metano transformado a cuánto carbono equivalente es. Y lo otro que quiero contar es que, a su vez, además de lo del CAR, que es la adaptación de ese protocolo, la provincia, junto con lo que contaba la ministra recién, está haciendo desde el ministerio las metodologías y los procedimientos para que esto mismo también se pueda hacer a nivel local con un estándar provincial. Es decir, así como ellos van a tener la metodología para forestación, nosotros vamos a hacer la específica para metano, para captura de metano, ya sea de ganadería, pero también de residuos orgánicos. Así que con eso cierro, gracias por la paciencia. Quedaba una más, pero era simplemente de vinculación internacional y ya estamos. Gracias. Gracias, Pablo. Y pasamos del sector público también al sector privado, y ella es Teresa Cañete, de Carbón Neutrón Plus, contadora pública de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Desde hace 10 años trabaja impulsando la descarbonización y el desarrollo sostenible. Comenzó en Bio4 Argentina, contribuyendo al crecimiento de la primera planta de bioetanol del país y evolucionando hacia el rol de gerente de desarrollo de negocios para el grupo. Actualmente lidera dentro del mismo grupo de empresas Carbono Neutral Plus o más, y una plataforma digital innovadora que está a la vanguardia de la gestión de la huella. Teresa. Bueno, gracias. Gracias, Marcos, gracias, Inta y Rodolfo, por la invitación. Sí, como decía y como contó Germán al inicio, Carbon Neutral Plus es una nueva unidad de negocio dentro del grupo de Bio4, Argentina.
y lo que buscamos con esta nueva unidad es dar un paso más en acompañar a otras compañías en recorrer el camino de la carbono neutralidad. Como contaba Germán, nosotros medimos huellas, certificamos, tenemos un sistema de economía circular que es certificado y donde estamos muy enfocados en la reducción de las emisiones, pero veíamos que había una necesidad, y esto nace en el 2021, digamos un poco antes de todos los programas que fuimos viendo y de todos los avances en la provincia con los que trabajamos muchísimo, en donde ya las empresas empezaban a prepararse y tenían esta necesidad y este acompañamiento, y con ese foco y con ese propósito nacemos para dar este servicio adicional. Ahora les voy a contar un poquito más y no quiero ser repetitiva con lo que venimos hablando, pero sí les voy a dejar algunos de los conceptos que nombró la ministra, que nombró Pablo, para que nos queden bien, podemos pasar, para que nos queden bien bajados y entender bien esto de los mercados regulados, ya que acabamos a mercado de carbono, mercados regulados respecto de mercados voluntarios. Y esto del camino a la carbono neutralidad, donde siempre estamos hablando, y qué implica, que lo dijo Pablo recién, podemos ir pasando. Es esto, lo dijo Pablo exactamente, el primer paso es medir, hablaron en varios paneles de la medición. El segundo paso es reducir o mitigar todas las emisiones el máximo que se pueda, y el último paso es compensar. En la parte de compensación entran los mercados de carbono. Podemos avanzar. ¿Qué es la huella de carbono? Y rápido, porque a lo mejor esto puede simplificar en la cabeza de los que no están tan metidos en el tema a clarificar de lo que venimos hablando, y es un indicador ambiental que transforma todos los gases que se emiten por las actividades de las empresas o incluso de los humanos en tonelada de dióxido de carbono equivalente. Digamos, cuando hablamos de tonelada de dióxido de carbono equivalente, hablamos de un montón de gases transformados por su factor de emisión en una única unidad de medida que nos permite compararnos a todos. Eso como primer punto. Y después siempre pueden escuchar hablar de alcance 1, 2 y 3. No quiero ser muy maestra, pero creo que hay conceptos que está bueno volver a decirlos. El alcance 1 es todo lo que uno puede gestionar dentro de la huella, o sea, consumo de gas natural que tenga en una industria, por ejemplo, yendo más a la parte industrial, vehículos propios de una empresa, pero todo sobre lo que una compañía tiene control operacional. Alcance 2 es energía eléctrica, consumo de energía eléctrica, como uno lo consume en la red, no tendría el control de cómo está producida, en principio por eso es que no tiene control y se toma solo en el alcance 2, es únicamente consumo de energía eléctrica en nuestros procesos o en nuestras casas, y el alcance 3 sí ya incluye todo lo que tiene que ver con la cadena de valor, tanto aguas arriba como la huella que tiene la materia prima que nosotros usamos para producir nuestro producto, o todo lo que la huella que emito todos esos gases hasta que llega a mi cliente, incluso en la disposición final de ese residuo. Esto muy rápido, pero son conceptos que por ahí venimos nombrando y nadie los aclaró. Y hay distintos tipos de huella, que esto también hablamos, y voy muy rápido. La huella de producto, sí, es lo que hablaba el panel que estaba Leticia, con lo que midió logros, es, digamos, todo el recorrido, incluye desde que nace, que incluye toda la materia prima, hasta que llega a nuestro cliente. Acá están las normas con las que se calculan o se miden, digamos, que son esos protocolos internacionales que uno sigue para poder medirlo. Algo que no se dijo y que me parece que es importante es la huella de carbono de los eventos y neutralizar las huellas de los eventos. Por ejemplo, esta reunión podría calcularse las emisiones de la reunión específicamente, consumo de energía eléctrica, el catering, cómo llegamos todos hasta acá, y eso neutralizarlo, y son pequeñas acciones. Hoy las empresas, los privados, están usando mucho, incluso hasta las fiestas de fin de año. Esto baja una cultura organizacional, crea cultura dentro de las compañías y en los proveedores y en los clientes como un posicionamiento. Como dijimos, hoy estas acciones, al no ser obligatorias todavía, por ahí no se encuentra
y no se está encontrando en el mercado un valor económico que lo pague, pero sí, sí se están haciendo. Y la corporativa, que esta ya mide, digamos, es lo que yo les explicaba al principio, mide alcance 1, 2 y 3, teniendo en cuenta control operacional o no. Podemos seguir. Entonces el segundo paso, y acá rápidamente, nuevo, porque Pablo también lo mencionó, la reducción de la huella. Por un lado están los planes de mitigación, acá hay algunas de las iniciativas internacionales con las que se miden, acá es un informe técnico y proyectos de inversión muy definidos para bajar la huella de carbono. Por ejemplo, nosotros dentro del grupo tenemos una unidad de negocio que es bioeléctrica, que la gente de Logros la nombró, y donde nosotros, estudiando cuáles son las emisiones de un proceso industrial completo, podemos ofrecer algunas de las soluciones que nosotros venimos desarrollando para achicar esa huella de carbono, y eso entraría en un plan de mitigación. Y después existen certificados de energía renovable de estándares internacionales que lo que hacen, y ahí, como decía la ministra Victoria recién, es valorizar los beneficios sociales y ambientales, en este caso de un mega de energía eléctrica renovable generado. Todo lo que se está queriendo implementar en Córdoba a nivel internacional existe un tipo de instrumento ambiental que hoy monetiza los proyectos de energía renovable, son los certificados renovables del IREC estándar, y que se utilizan en la medición de la huella de carbono como reducción del alcance 2, que es la operación con energías renovables. Y ahora sí, nos podemos ir a la tercera y ya nos metemos en el tema de compensación, y acá de nuevo un esquema que explica todo lo que Pablo y Victoria recién nos explicaban y cómo ellos están pensando el modelo. Esto es un modelo económico de monetización de beneficios ambientales. ¿Cómo funciona en el mundo? Primero, un bono de carbono es 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente, que es lo que recién les explicaba, esa tonelada de dióxido de carbono equivalente. Capturada o evitada, ¿no? Siempre que hablen de, o escuchen en algún lado, un crédito de carbono o un bono de carbono, es 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente, es la unidad de medida con la que se mide. Y acá sí. Así opera el mercado, digamos. Por un lado hay compañías que están emitiendo CO2 a la atmósfera por sus procesos industriales, como les decía, y por otro lado hay proyectos en cualquier parte del mundo que están capturando o dejando de emitir dióxido de carbono. Entonces, esta industria que todavía no puede ser, digamos, carbono cero, porque todavía necesitamos de desarrollos tecnológicos industriales que acompañen, no sé, reemplazo de gas natural por biometano, que estamos trabajando desde Bioeléctrica también en un proyecto con algunos privados que están queriendo comprar ya biometano, digamos, grandes empresas de transporte que quieren empezar a hacer pruebas, pero eso va a tardar para que una industria gas natural dependiente pueda transicionar al 100%, y esto es una herramienta de mercado que permite a esta empresa que todavía no puede ser, digamos, cero emisiones, financiar estos proyectos de captura y pagarle ese plus al proyecto que está capturando o dejando de emitir, como es en el caso de la energía renovable. Esto funciona a nivel global, se llama mercado de carbono, da origen a este tipo de instrumento ambiental y tiene un mercado en el que se comercializa. Y ahí podemos pasar. Ahora perfecto, era la pila. Bueno, entonces, como les decía, ese bono de carbono da lugar a dos tipos de mercados que existen hoy a nivel global. Uno son los mercados regulados y otros son los mercados voluntarios. El mercado regulado, como bien su palabra lo dice, establece para determinadas industrias límites de emisiones o qué actividades son las que no van a poder emitir generalmente los estados, que acá a nivel global hay estados nacionales, pero hay estados subnacionales como California, Pablo, que tiene su propio mercado regulado dentro de estados subnacionales. Entonces lo de Córdoba lo apoyamos, lo avalamos y lo pechamos entre todos porque creemos que es la forma.
Pero bueno, los tipos de mercados regulados pueden ser, como decía Pablo, límites de emisiones, donde ahí se determina qué industrias tienen un tope o un permiso de emisión y pueden comercializar esos permisos de emisión con otras industrias. En caso de, ahí lo explico rápido en un gráfico que es más fácil, el cap and trade, que es el que más se usa a nivel global. Impuestos al carbono, que acá es a determinadas emisiones, que haya impuestos. Hoy en Argentina no hay ninguno de estos, excepto el impuesto al carbono en los combustibles fósiles, con un pequeño impuesto en las naftas. Y está, bueno, y ese tipo está para este tipo de mercados regulados para jurisdicciones geográficas específicas, digamos, están regulados por leyes. Después existe el mercado voluntario, que es donde nosotros desarrollamos hoy desde Carbon Neutral Plus toda la plataforma y nuestro desarrollo comercial, porque como decíamos, si bien no hay regulaciones en Argentina, las empresas están avanzando sobre estos temas. ¿Por qué? Por financiamiento, por regulaciones de mercados exteriores, que son las que nos ponen a nosotros, digamos, determinadas cuestiones que tenemos que cumplir para poder, digamos, el mismo mercado te tracciona a que vos hagas estas cosas. Y otra cosa también es que nosotros apuntamos en este acompañamiento más a las pymes, porque las que están traccionando mucho son las empresas grandes, globales, que tienen objetivos muy ambiciosos. Y nos encontramos con Argentina y muchos países de Latinoamérica con un montón de empresas pequeñas que no saben ni por dónde arrancar, pero que su empresa, digamos, su principal cliente le está exigiendo porque quiere medir el alcance 3, que es lo que yo le decía que es toda la cadena de valor. Entonces dice, vos querés ser mi proveedor, bueno, tráeme todo esto. Parecido a como hacen el financiamiento. Así que se hace por eso, por licencia para operar, ahí le puse algunas de las causas, pero aunque parezca que no es obligatorio y por qué lo voy a hacer, cada vez más empresas lo están haciendo. El mercado regulado, esto para que se queden con una idea, entiendo que no es lo que están pensando ustedes están pensando en armar un mercado desde el gobierno, pero que tiene más que ver con el voluntario o que con las empresas puedan, digamos, acomodarse, y está ese mix en donde el gobierno establece lineamientos y en algunos países también se está usando lineamientos, pero después se comercializa voluntariamente, que para aclarar un poco lo que ustedes estaban diciendo. Esto tiene que ver más con límites a industrias específicas, permisos de emisiones. Entonces, la que emite menos del permiso puede comercializar y se da un sistema de comercio de emisiones, que así se llama a nivel global, pero todo regulado. Acá. Y el mercado voluntario, como les decía, es otro tipo de mercado. Hay tipos de proyectos, que de eso, digamos, Victoria habló de un tipo de proyecto, Pablo habló de otro tipo de proyecto. Esos son los proyectos que generan los beneficios ambientales y que en los mercados voluntarios se comercializan. Hoy hay 170 tipos de proyectos. Lo que ven acá abajo son algunos de los estándares internacionales que hoy manejan este tipo de proyectos, que están certificados y que se comercializan entre las partes. Y voy a terminar medio rapidito. Acá les dejo solamente esto. Hoy en los mercados internacionales hay proyectos argentinos que están listados y están comercializando. Y este modelo, eso es un certificado de ese estándar específico para que se queden con algunas cosas. Estos son proyectos, estas son las emisiones evitadas o los créditos de carbono anuales por cada uno de estos proyectos. Hay mucho de energía renovable, hay uno de ADECO, y se comercializan y tienen valor a nivel global. Los compran empresas de afuera. El mercado de carbono hoy es global. ¿Y por qué no pensar en que los estándares cordobeses que podamos desarrollar juntos y en paralelo sean un producto que te pueda comprar una empresa de cualquier parte del mundo y, digamos, y quien está aquí que lo certifique con los estándares, digamos, tenga ese beneficio adicional, pero a su vez crear esos desarrollos
extra, digamos, o extranjeros o con otros países, me parece que es un gran potencial. Así que eso era todo, pero no, haberlos aburrido. Muchas gracias. Y ahora invitamos a Martín Fraguío. Martín es ingeniero en producción agropecuaria, pero también docente del posgrado de Economía Circular y Bioenergía de la Maestría de Energía y Ambiente de KIT y el ITBA, y es reconocido experto en sostenibilidad, cambio climático, seguridad alimentaria, bioenergía y economía circular. Bienvenido a Córdoba, Martín, amigo de la casa también. Qué grande, Marcos, mil gracias. Bueno, un placer, la verdad que este panel, felicitaciones a los oradores, y quería hacer un agradecimiento especial a la Secretaría de Agricultura, al área de capacitación, a Paula, a Rocío, a Miguel, también obviamente al INTI por organizar este evento y al INTA, ¿no? Y en particular a Rodolfo Bongiovanni, mil gracias por la invitación, un placer. Bueno, a mí me gustaría que me acompañen en este rato, después de estas presentaciones tan importantes, a ver cómo es la discusión global, por qué esto es tan importante, por qué lo que nos explicaron recién, Victoria como ministra, Pablo como secretario, si no me equivoco, y Tere como miembro de una organización tan importante, cordobesa, esto que estamos discutiendo hoy es tan importante. Entonces me gustaría que veamos algunos números. A ver. Tan. ¿Viene? ¿Cuál es el Colorado? El de la derecha, ¿no? Se resiste. Ahí está, sí. Sí. A mí me parece que estas cosas funcionan en la pantalla, ¿no? ¿Ahí? La flechita. A ver, para que le apunto con el coso. A ver. Ese. Ah, es la flechita. Yo estaba dándole al de arriba. Sí, perfecto, perdón. Bueno, disculpen. Entonces yo quería que hablemos un poco de dónde tenemos los desafíos como país, como ciudadanos y también como empresas y como sector público frente a este cambio. Entonces, en primer lugar me gustaría que pensemos hoy qué es lo que se entiende como el cambio climático, porque la discusión del cambio climático empezó en el año 1990, en el 92 hubo un evento en Río de Janeiro que se llamó la Cumbre de la Tierra, ¿no? Y en esa Cumbre de la Tierra es por primera vez donde se juntan reyes, príncipes, presidentes, primeros ministros, presidentes de grandes compañías, científicos, y dijeron, muchachos, tenemos un problema, ¿no? Como en la película, ¿se acuerdan de Houston? Houston, tenemos un problema. Acá es, tenemos un problema en la atmósfera, está pasando algo que nos está complicando. Entonces, esa discusión del cambio climático, a partir del COVID, cambia por completo la discusión. Y hoy el planteo es este. ¿Qué es el cambio climático hoy? No es un problema en la atmósfera, ese problema está. No es que lo arreglamos cambiando el aire acondicionado porque sube la temperatura, sino que esto es el mayor desafío que ha enfrentado la humanidad. ¿En qué sentido este es el mayor desafío? Es que esto implica la mayor reconstrucción de la economía global que tiene registro la historia humana. Esto es un desafío muy grande porque es lo que se llama la mayor relocación de capital de la historia del ser humano. Es mucho más grande que lo que ocurrió después de la Revolución Industrial, en una escala muchísimo mayor que la que ocurrió en el periodo de reconstrucción de la posguerra. ¿Por qué esto es tan crítico para las empresas, para el sector privado? Y ahora vamos a ver cómo viene esta agenda hoy. Es porque lo que tienen que decidir las empresas no es solamente en qué invertir, sino lo primero es en qué dejar de invertir. ¿Qué inversiones hoy están haciendo las empresas? Que son inversiones que frente a la agenda del cambio climático, que la vamos a ver ahora, es la trayectoria del Acuerdo de París, en qué cosas no se pueden invertir, porque si las empresas siguen invirtiendo en las cosas que vienen haciendo en el pasado, esos activos no se van a amortizar. Y si una empresa no puede amortizar sus inversiones, va a perder plata y es muy posible que tenga que quebrar o hacer otro tipo de cosas. Entonces, además de decidir en qué no se puede seguir invirtiendo, hay que decidir en qué sí invertir, pero de una manera diferente a lo que se hizo en el pasado, con lo cual la toma de decisiones hoy implica una complejidad,
una relevancia y un riesgo empresario. Ser empresario es asumir riesgos de una escala que nunca vimos antes y a una velocidad, que vamos a ver los plazos ahora, que no da para mucho tiempo. No es que esto se va a hacer de acá a nuestros tataranietos. ¿Cómo se pensaba en el cambio climático en las primeras décadas de este debate? Ahora sí. Entonces, para entender estos tiempos me gustaría que repasemos esto, como dijimos, de las 3 etapas de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Porque hoy estamos acá discutiendo mercados de carbono, cambio climático, porque un día empezó esta agenda. ¿Que empieza cuándo? Cuando se hace esta reunión en Río de Janeiro y se generó ese primer documento, ese primer acuerdo de países, que es lo que se conoce como la Declaración de Río. Que la Declaración de Río tiene muchos aspectos muy importantes. El principal principio que se genera ahí es el de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, que hoy no tenemos tiempo para hablar, pero obviamente la responsabilidad de un país que generó grandes emisiones no es la misma que la de un país como la Argentina. Entonces, esta primera etapa es lo que se conoce como las etapas de los grandes acuerdos. Los países se ponen de acuerdo, se sientan, primera 1992, Declaración de Río, segunda 1997, Protocolo de Kioto. El presidente de esa reunión, de esa COP, fue un argentino, que es el embajador Estrada Oyuela, y el tercero es el Acuerdo de París, que es el que hoy nos define en nuestro marco y de cómo enfrentamos esto hacia adelante, ¿verdad? Lo que dice el Acuerdo de París, entonces, es que una vez que entra en vigencia, que así como se firmó en diciembre de 2015, entró en vigencia a mediados de 2016, porque se cumplieron los mecanismos de cantidad de países, volúmenes de emisiones, etcétera, etcétera, empezó un segundo periodo. ¿Cuál es esta etapa? Es como en la ley argentina escribir el decreto reglamentario. Vieron que muchas leyes el Congreso lo aprueba, pero esa ley no es aplicable hasta que el Poder Ejecutivo y otras instituciones, en algunos casos, escribe el decreto reglamentario de esa ley. En el caso del Acuerdo de París es lo que se conoce como el libro de reglas o el rule book. Ese libro de reglas se empezó a negociar en 2016, en cuanto se aprobó el Acuerdo de París, y se terminó en la COP de Glasgow, que fue en 2021. Esa COP fue muy importante porque el gobierno inglés y las Naciones Unidas pusieron mucho foco en los aspectos financieros de todo esto. Como vamos a ver ahora, finalmente el cambio climático, como dijimos recién, es un desafío de inversión y de no inversión. Vamos a ver ahora números de eso, de qué estamos hablando. Entonces, en esta COP de Glasgow hubo 2 actores muy importantes. Uno fue la Cámara Internacional de Comercio del Reino Unido, que es una de las 2 grandes organizaciones empresarias del Reino Unido, una organización muy grande. Y la gran preocupación que había desde el sector privado, y yo, digamos que participamos como Carbon Group de estas discusiones, tanto de la Cámara Internacional de Comercio a nivel global, que es la organización empresaria más grande del mundo, tiene 45 millones de empresas socias en 170 países, es la única organización empresaria que es observador permanente ante las Naciones Unidas, hasta la Asamblea General, ante la Organización Mundial de Comercio y ante la Convención Marco de Naciones Unidas. Entonces, cuando se termina el libro de reglas, ocurrió algo muy importante, que es que el artículo 6 del Acuerdo de París, que es el artículo que define 2 mecanismos de mercado, que van a ser, o que son una parte muy importante de esta discusión de los mercados de carbono hacia el futuro, y que muchas ONGs globales habían luchado para que no se aprueben. Ya habían luchado para que no se incluya el artículo 6 en el borrador inicial del Acuerdo de París. Se incluyó, sobre todo porque hubo muchos países muy activos, pero finalmente acá se aprueba el libro de reglas del artículo 6. Y la intención este año en Bakú, que la presidencia de la COP este año la define como la COP financiera, y donde hay varios elementos que van a salir para que justamente el artículo 6 sea de gran implementación y que las iniciativas nacionales de mercado de carbono puedan integrarse fácilmente al resto del mundo y que dejen de ser segmentos separados. Entonces, una vez que se aprueba el libro de reglas, empieza el tercer periodo del Acuerdo de París, que es el que quiero que nos enfoquemos hoy y que veamos números. Este periodo se llama el de la implementación, que empezó en Egipto, en Sharm el Sheikh, ahí abajo del monte Sinaí, ¿no? Así que yo estaba ahí y yo me imaginaba a Moisés con las tablas de la ley,
¿no? Y viniendo a decir, muchachos, hagan algo con el tema del cambio climático, porque así estamos fritos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que esta agenda que viene desde el año 90, donde los líderes fueron las ONGs haciendo sus reclamos, los científicos mostrando la evidencia científica y los gobiernos discutiendo y negociando, acá cambian. Acá el sector clave es el sector privado, porque las decisiones de inversión que tiene que tomar el mundo, que ahora vamos a ver unos números, son de una escala tal y de una importancia tal, que son decisiones que solamente, y el riesgo en el que están, digamos, es de tal escala que hace que el sector privado sea clave. Y en estos últimos 3 años, justamente, apareció en las reuniones estas en las COP, lo que se llama el sector de negocios, con muchas empresas, pero sobre todo la Cámara Internacional de Comercio como la principal entidad global que representa al sector privado, discutiendo los aspectos claves, como es el tema del mercado de carbono, el financiamiento, las reglas de juego, las trabas al comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esta línea yo les quería dejar una idea para ir trabajando para el año que viene, que digamos que en el sombrero que llevo yo a esta COP, para mí es muy importante, y es quizás la principal razón por la que nosotros participamos este año, es porque el año que viene la COP se organiza en el estado de Belém, que es en la desembocadura del río Amazonas en Brasil. Y esa va a ser, entendemos nosotros, muy importante porque va a ser la primer COP con una fortaleza de los países en desarrollo, de los países agrícolas grandes como somos nosotros. Tuvimos una COP que organizó Chile, pero no funcionó bien, porque Chile lamentablemente se aisló para poner su propia agenda y lo que le pasó es por problemas sociales, la COP se hizo en Madrid y finalmente fue una COP puramente europea, muy Madrid-céntrica, muy España-céntrica, y los temas de nuestra agenda, por ejemplo, el tema de secuestro de carbono en suelos, que para nosotros es ultra prioritario, ni siquiera se pudieron plantear. Entonces, cuando pensamos en el Acuerdo de París, hay muchas personas que creen que dice, bueno, tales países tienen que emitir tanto, bajar las emisiones, pero no. El Acuerdo de París lo que dice es que los países que lo firman se ponen de acuerdo en que la temperatura de la Tierra va a subir mucho menos que 2 grados y mejor si usa 1,5 grados. Pero claro, cuando se firmó el Acuerdo de París, nadie tenía la más remota idea qué significaba, ni 2 grados, ni 1,5 grados, y sobre todo qué significaba en cada uno de nosotros, en nuestro auto, la luz, los aires acondicionados, ni idea. Entonces, en 2018 se publicó un informe, que es el informe especial del IPCC de 1,5 grados, que se los recomiendo. Para mí es el mejor informe que hizo toda la trayectoria de la Convención Marco del IPCC en su historia, y ya este año, hace 2 meses, salieron y dijeron, nunca más vamos a hacer un informe especial, pero ese realmente vale la pena. Y en este informe especial de 1,5 grados, más o menos surge esto. Esto en realidad es el trabajo que hicimos dentro de la Cámara Internacional de Comercio de los 140 toboganes que publicó el IPCC. Pero esto visto del lado de esas 45 millones de empresas que yo les comentaba recién. ¿Cómo hacemos para transformar lo que dicen los científicos del IPCC, de esa trayectoria de 1,5 grados, que si nos salimos de ahí la temperatura va a pasar? ¿Cómo hacemos? Y es este tobogán. Fíjense, estamos año 2020, esto se publicó justamente en el 2020, y acá está 2050. Entonces, ¿qué dice? Energía tiene que bajar a emisiones 0. Industria, emisiones 0. Edificios, emisiones 0. Transporte, emisiones 0. La franja esta amarilla es la producción de alimentos. Como la producción de alimentos ocurre en el ambiente, ocurre en los ecosistemas que generan emisiones, pero generan capturas, entonces tiene que mantener, para mantenernos en 1,5 grados, un cierto grado de emisiones. No puede bajar a 0, pero no puede aumentar al volumen de la demanda futura de proteínas de alta calidad, etcétera, etcétera, la clase media, el aumento de la población. Pero yo en realidad quería que miremos esto. Estos son hoy nuestros ecosistemas productivos y naturales. Los suelos, los pastizales, los bosques.
Hoy nuestros ecosistemas los estamos manejando a nivel global y son emisores. Los fuegos, la deforestación, la labranza, ¿no? La Argentina estamos en 90% de siembra directa, pero Estados Unidos está en el 15%, Europa abajo del 10%. Y eso genera emisiones enormes, pero para cumplir con el Acuerdo de París necesitamos que estas emisiones se transformen en un enorme almacén de carbono. Y una de las ideas que nosotros queríamos dejarles hoy es que esto es el gran desafío que tiene nuestro sector, el gran desafío que tiene la Argentina. La Argentina es el 8º país más grande del mundo. Tenemos ecosistemas enormes que necesitan restaurarse, que necesitan aumentar el carbono en los suelos. Ese carbono en los suelos aumenta los rendimientos, la capacidad de almacenaje de agua. Y creemos que acá es donde está el gran desafío para nuestro país y la gran oportunidad. Y si la Argentina no cumple, no podemos hacerlo porque no tenemos el financiamiento, porque nuestras tasas de interés son muy altas, que no podemos hacer las inversiones necesarias, que creo que nos las mostraron muy bien desde el punto de vista del sector público de Córdoba. ¿Cuáles son esas cosas? El biogás, el desarrollo del biogás, sí, ya está. Entonces quería mostrarles algunos números. Ese tobogán es inversiones que tienen que hacer las empresas. Como yo les comentaba al principio, Glasgow fue la primer COP financiera. Y hay una organización que se creó para esa reunión, la creó un expresidente del Banco de Inglaterra, que es el banco central más antiguo del mundo, estimó que el mundo iba a necesitar hasta 2050 125 trillones de dólares en inversiones, que como se pueden imaginar es una cifra realmente gigantesca. Pero en realidad esa misma organización, 6 meses después, que es McKinsey, dijo, no, en realidad nos quedamos cortos, no es 125 trillones, son 275 trillones de dólares. Hoy la inversión bruta mundial está más o menos en 20 trillones de dólares por año, ¿verdad? La inversión de todos los países del mundo, todas las empresas del mundo, 20. Y necesitamos de acá a 2050, 275, que es un aumento realmente muy, muy grande. Y los países en desarrollo, como la Argentina, necesitamos, paso de esto después. Entonces, la pregunta que hace McKinsey, que es la que hizo estos trabajos por primera vez, tenemos un tobogán para mantenernos dentro del 1,5 grados, 2 grados, que necesitamos una cifra sideral. ¿Quién va a pagar esto? ¿Los grandes países emisores? Claramente no. No pudimos juntar, que se cumpla con la firma de 2009, de juntar 100.000 millones de dólares por año, mucho menos se van a juntar 270 trillones o 130. Entonces, ¿cómo se tiene que hacer? Y creo que este es el desafío grande de la Argentina hoy. Es quién es capaz de recaudar el capital a la velocidad y a la escala necesaria. Cuando Bioeléctrica planteó su primer planta de etanol, ¿no? Bio 4, después su planta o Adecoagro, o las otras empresas, como vimos hoy con el frigorífico o los miembros de CEPA. Cada una tuvo que juntar ese capital, o nos comentaba Tere recién, hay que juntar el capital y hacerlo. Y hoy en el mundo lo que hay es una carrera de prácticamente todos los países del mundo tratando de ver cómo consiguen que esos inversores quieran poner la plata ahí. Y me parece que ahí es lo que los argentinos todavía hoy nos está costando entender. Bueno, conclusiones. ¿Está bien? Bien Marquito, sí, mi láser, ¿no? Acá. Bueno, entonces, una idea que queríamos dejarles es que todos los sectores de la economía se van a tener que reconvertir, reorganizar de una manera como nunca vimos. ¿En qué volumen de dinero? De 130 a 275 trillones, que es una cifra que no tiene ningún antecedente en la historia humana. Cuando pensamos en los mercados de carbono, cuya función principal es la determinación del precio, el precio al carbono. Esos 275 trillones no se van a operar en los mercados de carbono. Los mercados de carbono solamente, según todos los estudios, van a operar entre el 5 y el 10%. Con eso, como conocemos los que estamos en el sector ganadero o agrícola, es suficiente para que se fije un precio al carbono. Y ese precio al carbono es el que es clave para que las externalidades negativas tengan un costo que pueda ponerse en los balances de las compañías, en los presupuestos de las compañías, y las externalidades positivas puedan recibir un ingreso.
nos comentaban, tanto Tere como Victoria o Pablo, distintos instrumentos provinciales e internacionales para generar esa monetización de externalidades positivas y negativas. Como dijimos, el sector agropecuario tiene un rol clave y creo que como argentinos tenemos que tratar de ayudar a que vengan esas inversiones. ¿Por qué? Porque podemos bajar nuestras emisiones de GEI, son las más bajas, ¿no?, del mundo en muchos sectores, pero aún las podríamos bajar más y podemos transformar nuestros ecosistemas en enormes almacenes de carbono, porque eso además nos va a mejorar nuestra productividad. Entendemos que esta coordinación y cooperación entre el sector público y privado es clave, porque eso es lo único que va a garantizar la supervivencia de las empresas. Y me parece que es la única manera de lograr una implementación adecuada del Acuerdo de París. No hay otra manera, necesitamos que el sector público y privado nos entendamos, cada uno desde su propio punto de vista, y generemos eso. Y una idea que yo les quería dejar, conociéndolo a Marcos hace muchísimos años y al equipo, ¿no?, del ministro Buzo y del ministerio, y felicitarlos, es que Córdoba está mostrando un liderazgo sobresaliente, tanto a nivel de la Argentina, pero sobre todo a nivel global, ¿no? Como yo les comentaba al principio, desde la COP10 en Buenos Aires vengo participando, desde París en todas organizamos muchos eventos con distintos países, empresas de todo el mundo, y lo que nosotros estamos viendo en Córdoba no es lo frecuente, y nos gustaría invitarlos, si quieren, que los ayudemos a planificar para la COP de Belém actividades público-privadas que creemos que pueden ser muy importantes para el posicionamiento de Córdoba, de la región centro y de la Argentina. Muchas gracias. Gracias, Martín. Me tomo una breve licencia, no voy a hacer comentarios yo ni cierre ni nada. Le voy a pedir primero al sector privado un tuit, 140 caracteres, una idea, un concepto, algo que nos quieran regalar, es decir, llevarnos esto para casa. Tere. Bueno, como decía Martín, el problema es urgente. Las empresas y desde el sector privado estamos dispuestos a seguir haciendo el esfuerzo, a acompañarlos. Entonces que creo que Córdoba está mostrando digamos que podemos trabajar en conjunto lo público y lo privado, que estamos para eso y que trabajemos y que pongamos primera y le demos, que estamos para acompañar. Dale, 140 caracteres. Me parece, Tere, me parece que sí. Ahora creo que eran hasta 280. Ah, bueno, gracias. Es para con el de Elon Musk, ¿no? Parece. Pero yo lo que me gustaría plantear es que la clave para el sector privado es la tasa de descuento, o la tasa a la cual se toma dinero para invertir. Los países como la Argentina, que tienen una economía completamente desquiciada, inflación, sin reservas, etcétera, etcétera, tenemos de las tasas de descuento más altas del mundo. Y necesitamos diseñar instrumentos y que el mundo entienda. Nosotros venimos hace 3 COP desde Glasgow, insistiendo con esto. Para los proyectos ambientales el mundo tiene que a los países como la Argentina, con gran potencial, ayudarnos con garantías de Banco Mundial, de instituciones público-privadas, blended finance, etcétera, etcétera, a tener tasas de descuento competitivas. Gracias, Martín. Pablo. Sucinto y accionable, hay muchas cosas para hablar, pero en particular, como para que sea bien específico, queremos que haya más biodigestores en la provincia de Córdoba. Tenemos algunas ideas, algunas tienen que ver con lo que dijimos de mercado de carbono, tanto con lo de California como con el estándar provincial. Hay algunas ideas también con la cuestión energética, sabemos que ya no van a volver los renovar que estuvieron en su momento, con lo cual a todos aquellos que tengan alguna intención o interés o en el grado de avance que lo tengan y que tengan los obstáculos identificados de por qué no pueden hacerlo o qué terminaría de convencerlos, por favor acérquense a la Secretaría o a cualquiera del Ministerio y queremos entender mejor cómo podemos ayudar porque es un objetivo del Ministro. 300 caracteres a mí, no vale. Bueno, no, simplemente invitarlos en esto que creo que coincidimos todos, desde distintas miradas dijimos más o menos lo mismo.
El cambio climático existe, tenemos que gestionar las soluciones al problema, dejó de ser romántico, es una cuestión absolutamente pragmática que tiene que rendir dividendos, si no las inversiones no van a llegar, no van a estar y nadie se va a animar a hacerlo. Desde el Estado de la provincia de Córdoba estamos dispuestos a trabajar en eso, por eso la Ley de Tributos Ambientales invita al sector público, al sector privado, al académico, a que armemos esta enorme mesa y empecemos, como vos decías, a ver cuáles son estos mecanismos y estos caminitos que tenemos que hacer para que lo que explicaba y que nosotros intentamos poner en la práctica pueda tener este resultado económico, que la única manera hoy de realmente cuidar el planeta es que se transforme en una monetización del ambiente, porque de lo romántico ya estamos visto, que nos comprometimos allá en pactos, tratados, COP, y siempre seguimos hablando, pero son muy pocos los que hacemos. Entonces, creo que la invitación es a esta mesa de trabajo público-privada que va a dar mucho resultado. Muchas gracias al panel, un fuerte aplauso.